¿Qué es la literatura? La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje tanto escrito como oral. Asimismo es el nombre de una materia académica y el nombre de la teoría que estudia las obras literarias. La palabra literatura deriva del latín literatura. Con este término también se conoce el conjunto de las producciones literarias, por ejemplo, de un país, una lengua o una época. Por extensión, se utilizan además para referirse al conjunto de obras que tratan sobre un tema determinado. Literatura antigua. Se desarrolló entre el 3000 a.C. y el siglo V después de Cristo, en diversas regiones del mundo, pero sobre todo en Asia, África y Europa. Los primeros textos literarios, o actualmente considerados como literarios, se describieron sobre diversos soportes: piedra, tabletas de arcilla, papiro, pergamino y papel, que aparece en China alrededor del siglo I después de Cristo. El contenido de estas manifestaciones literarias versa sobre mitos de creación, dioses y diosas, relatos de fundación de ciudades e imperios. El texto literario más antiguo conocido es la epopeya de Gilgamesh. Esta epopeya o poema es una narración acadia en verso sobre las peripecias del rey Gilgamesh, así también como el Mahabharata y el Ramayana. Medieval, Europa. Tuvo un periodo que se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV. Algunas de las características de la literatura medieval son: muchas de sus obras son anónimas. Sus temas son ampliamente religiosos. La forma de difusión más común de estas obras era a través de los trovadores. La escritura en verso era la más cultivada. En prosa estaban escritos textos como las novelas de caballería, que referían a hazañas de caballeros medievales. Sus obras no eran originales. Algunas de las obras anónimas son: El romancero, Cantar de Mío Cid, El cantar de los Nibelungos, La leyenda dorada, Amadís de Gaula, entre otros. Algunos autores destacados fueron Giovanni Boccaccio, quien escribió el Decamerón; Dante Alighieri, quien escribió la Divina Comedia. Renacimiento, Europa, siglo XIV y XV. Fue el eje central de la poesía lírica, una gran influencia de la ciencia y de las investigaciones racionales. Temas como el amor, la naturaleza o la sexualidad fueron predominantes en las escrituras de la época. El humanismo triunfó en la sociedad. Representaciones más destacadas: Nicolás Maquiavelo, Luis de Camoens y Erasmo de Rotterdam. El barroco, principios del siglo XVI y XVII, surge en Italia. El barroco se designa aquello que está excesivamente recargado u ornamentado. En este predomina una visión deprimida y pesimista de la existencia. La literatura barroca española es la más destacada, ya que coincide con diferentes situaciones políticas, sociales y económicas que afectaron a la sociedad en general. Como resultado, la literatura barroca española abarca y exagera tanto temas de pesimismo y desilusión como la desigualdad social, miserias, pestes, sentimientos de grandeza, amor, religión, entre otros. Entre las principales características de la literatura barroca se pueden mencionar las siguientes: la actitud crítica, satírica y hasta sarcástica, así como también buscar provocar la intranquilidad del espectador. También se emplea el sarcasmo y la ironía para hacer frente a los sentimientos de desengaño y melancolía. Los representantes más destacados fueron Miguel de Cervantes. Es considerado el mayor escritor de lengua española de la historia. Su influencia en la lengua española es muy grande, tanto que a veces se denomina a este tipo la lengua del Cervantes. Escribió la denominada primera novela moderna, El Quijote. Lope de Vega, uno de los máximos exponentes del siglo de oro de las letras en España, junto con Cervantes y Calderón de la Barca. Reinventó el teatro español y logró poner este arte como un fenómeno cultural popular. Es uno de los más prolíficos autores de la historia de la literatura universal, con más de 500 obras teatrales y más de 3000 sonetos. Calderón de la Barca
Este escritor español continuó la base del estilo teatral, iniciando por Lope de Vega. Posteriormente, fue considerado como uno de los mejores escritores de teatro barroco español. La vida es sueño o El alcalde de Zalamea son sus obras más representadas. El romanticismo surgió entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en Alemania e Inglaterra. El movimiento romántico está basado en la expresión de la subjetividad y la libertad creadora en oposición al academicismo y el racionalismo del arte neoclásico. Este radica en haber promovido la idea del arte como medio de expresión individual. Este fue un movimiento diverso, había artistas revolucionarios y reaccionarios. Un rasgo distintivo del movimiento literario romántico fue la aparición y desarrollo de la ironía romántica que atravesó todos los géneros literarios. También hubo mayor presencia del espíritu femenino. En el romanticismo se procuraba la expresión del yo, el individualismo. También el nacionalismo fue la expresión colectiva de la búsqueda de identidad del individuo. Algunos de los autores del romanticismo fueron Víctor Hugo, es uno de los poetas novelistas y dramaturgos más conocidos del romanticismo francés. José de Espronceda es uno de los poetas españoles más conocidos y representativos del romanticismo en su país. Si bien escribió novelas como Sancho Saldaña, es mucho más conocido su obra poética como El estudiante de Salamanca. Gustavo Adolfo Bécquer, cuyo nombre real era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, fue un poeta y escritor español que, aunque conocido mientras vivió, no fue realmente popular hasta después de su muerte. Entre sus obras más conocidas están varias narraciones como La cruz del diablo, La promesa, Crid de Dios y Los ojos verdes, pero sin duda, en sus poesías en rima y leyendas, lo que lo ha hecho ampliamente conocido dentro del corriente del romanticismo. Modernismo. Finales del siglo XIX y XX. Se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación y refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos. El modernismo literario vino a romper con los estereotipos de rima y métrica. Se abre al mundo, oponiéndose abiertamente al regionalismo. Representantes más destacados, Rubén Darío, Amado Nervo y Manuel Díaz Rodríguez. Vanguardia. Siglo XX. Se caracterizaron por romper las reglas de composición en poesía, se opusieron al refinamiento del lenguaje, experimentaron con la tipografía y la sonoridad, la evasión de la realidad, el deseo de cambiar el mundo a través del arte, rechazo del concepto de belleza clásico. Representantes más destacados, André Breton, Vicente y Pablo Neruda. Esto fue un poco de la historia de la literatura. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Paulina Gutiérrez y junto a mi compañero Mario Daniel Flores les damos las gracias por ver el video.